Señal directa. Es el momento de escuchar al doctor Armando Zacarías, quien ya está en la línea telefónica. Él es colaborador de esta segunda emisión de Señal Informativa. Y doctor, ¿va a hacer usted como un recuento de este 2018 año electoral y también gobierno nuevo? ¿Cómo está? Es correcto, Josefina y José Ángel. Primeramente, un gusto saludarlos y a través de ustedes un cálido saludo a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Y efectivamente, este año ha resultado un año diferente en la forma en la que ha avanzado el tiempo, particularmente por las características políticas que envolvieron el final del 2017 y todo este 2018, en que diferentes acciones de diversos actores, de políticas, de tendencias y de contexto internacional marcaron de manera muy importante varios de los eventos que ahora podríamos recordar. El final de 2017 para las elecciones de nuestro país concluía con un solo candidato claro y visible de un partido de reciente creación y que no generaba una expectativa sólida, aparte del carisma de su líder, pero con una estructura poco clara y sin la condición de fortaleza que tenían los partidos tradicionales. Ese final de 2017 nos proyectaba sobre una línea de sucesión que se había establecido desde 1997, cuando en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, se marcaba una transición que transformaba el escenario de negociaciones electorales y Cuauhtémoc Cárdenas fue precandidato por el PRD a la jefatura de gobierno, junto con Porfirio Muñoz Ledo, quienes obtuvieron las candidaturas correspondientes, y el 6 de julio de ese año fue elegido el primer gobernador electo de la capital del país. Además de que el PRD dio un salto espectacular en su porcentaje de votación nacional. Si bien el escenario 1988-1997 constituía un salto cualitativo de importancia dentro de la geografía política nacional, lo recordamos, a partir del año 2000, el esquema de estructuración de fuerzas políticas en el país marcaron una serie de transiciones. En el 2000 y en el 2006, con el Partido Acción Nacional en la presidencia, pero sin mayoría en el escenario de las gubernaturas del país, ni en las cámaras de diputados y senadores. De esta manera, el escenario de distribución política en la perspectiva nacional se dividía entre el PRI y el PAN, en tanto que el Distrito Federal constituyó un poderoso enclave del PRD. En el 2012 se generó un viraje al pasado y regresó el PRI con un líder de gran visibilidad, sobre todo mediática, que se encumbró con la victoria, pero al igual que en los sexenios anteriores, no modificaba el esquema de distribución del poder entre los tres partidos tradicionales. Desde 2011 se generó de manera paralela al Partido de la Revolución Democrática una asociación civil que se denominó Movimiento de Regeneración Nacional. Es decir, se gestó dentro de la izquierda y específicamente del PRD un movimiento que para ese momento no era partido. De manera posterior a las elecciones de 2012, en las que su líder, Andrés Manuel López Obrador, perdió, se conformó el Consejo Nacional de Morena, siendo su líder el propio López Obrador. Hay que señalar que históricamente la integración del PRD tenía diferentes corrientes con arraigo histórico en grupos de muy diversa genealogía e historia y que formaban la estructura general del partido. No hay que olvidar que se denominaron tribus y en ese contexto la de López Obrador era una más entre esas tribus y no era la excepción. Las diferencias que se gestaron entre algunas líneas del PRD y las del creciente Movimiento de Regeneración Nacional dieron por resultado la separación de este último del PRD, conformándose finalmente como partido político en abril de 2014. Por estas razones, el final de 2017 tenía un candidato en un partido que definía antes de los periodos acordados por el INE ya la definición de su propio candidato. El derrumbe de la imagen de partido reformado y con condiciones de abordar los problemas del país que llevaron a Peña Nieto a la presidencia, se gestaron en diferentes ámbitos complejos en los que la corrupción e impunidad, junto con la inseguridad creciente del país, dieron por resultado un clima de inestabilidad en el PRI para definir su candidato. Habría que recordar que en 2017 el evento que marcó el total desprestigio del PRI lo constituyó, entre otras cosas, la errática y desafortunada invitación
al candidato republicano de los Estados Unidos en declive en ese momento en las elecciones norteamericanas, Donald Trump, circunstancia que no de forma exclusiva, pero sí contundente, caló de manera honda en el ánimo de los electores mexicanos. Por su parte, el Partido Acción Nacional desarrolló un esquema oscuro y divisorio para la elección de su candidato, de forma que se generó la separación de una de las aspirantes, Margarita Zavala, y se dividió de manera profunda el Comité Ejecutivo Nacional, debilitando de manera considerable al partido, con un candidato cuestionado por sus propias bases. El PRD navegó por un mar de indefiniciones y una lucha por parte del entonces jefe del gobierno de la Ciudad de México, que no logró convencer de manera contundente a sus propias bases y quedaron divididos. Este 2018 arrancó con 5 candidatos presidenciales, no hay que olvidarlo, producto de las coaliciones electorales, y en la boleta de origen se tenía a José Antonio Meade por el PRI, Ricardo Anaya por el PAN, Jaime Rodríguez, independiente, Margarita Zavala, también independiente, y finalmente López Obrador por Morena. Las propuestas de los partidos no mantenían planes y proyectos que entusiasmasen de manera contundente, salvo las de Morena, que se dirigía con su novedad de partido a una zona esencialmente de clases medias y bajas con un alto sentimiento de inconformidad por el esquema con el que se había llevado la gestión pública en los últimos sexenios. La sensación de elecciones desaseadas de alto nivel en el Estado de México en 2017 constituyó también un factor de enorme descrédito nacional sobre la operación del partido en el poder, y se obtuvo un triunfo por parte del PRI en esa elección. La primera mitad de este año, de 2018, fue un proceso electoral que se vio inmerso, no hay que olvidarlo, con una negociación compleja del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. A partir del 2 de julio de este año, con el contundente triunfo de Morena en una combinación inusitada de la historia reciente, este partido obtuvo las mayorías en las elecciones estatales concurrentes a la federal y las abrumadoras mayorías de las cámaras de senadores y diputados, circunstancia que no se veía desde tiempos de Echeverría, López Portillo y Miguel de la Madrid. La primera parte de este año fue electoral. La segunda parte, del 2 de julio hasta el 1 de diciembre, marcó un periodo inédito de un activismo y proselitismo sin par de parte del presidente electo, que contó con una fórmula de gobierno, como lo fue la presencia legislativa de la 64ª legislatura del Congreso de la Unión, que inició sus funciones el día 1 de septiembre de 2018 y para concluir el 31 de agosto del 2021. A partir del 1 de diciembre pasado, asumió como presidente Andrés Manuel López Obrador, y al margen de detalles considerables de sus acciones, la presentación del proyecto de presupuesto para 2019 constituye uno de los actos importantes de gobierno con los que, a partir del proyecto que se encuentra para su calificación en las dos cámaras, se delinean los trazos fundamentales de sus acciones efectivas de gobierno. El complejo 2018 concluye y a partir de 2019 se inaugura ya de manera efectiva el plan de gobierno, que cuenta con sus líneas presupuestales y sus esquemas de calificación, que serán con los que nos regiremos hasta 2024. Ciertamente, la línea de apoyo social constituye uno de los rubros más notables de este plan de gobierno, que debería ser un gobierno para el país y no un gobierno para Morena. Lo anterior se deduce de declaraciones del presidente cuando cuestionó los resultados de las elecciones de Puebla y el fallo del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial, ratificando a la gobernadora cuando señaló que no asistiría a la su toma de posesión por no estar en concordancia con los adversarios. Definitivamente, un calificativo de esa naturaleza desconcierta viniendo del presidente de la República. El ejemplo del resultado de esas consideraciones lo constituye sin duda la turba enardecida que, confundiendo a uno de los ministros del Poder Judicial, agredieron por lo pronto y por fortuna solamente de manera verbal, pero destruyendo el vehículo en el que iba el encargado de comunicación social del Poder Judicial, en un acto del que por parte de la Ciudad de México o de las autoridades federales no se ha derivado ni explicación ni investigación alguna. Un aspecto interesante que se desprende del proyecto de presupuesto es que el dólar no reaccionó de la forma que lo hizo respecto de la cancelación del aeropuerto de Texcoco o del amague de las comisiones de intervención en las comisiones bancarias por parte del Senado.
Hay entonces un razonable lapso de espera por parte de los mercados, así como los escenarios comerciales y empresariales, para ver cuál va a ser la deriva que tome este sexenio que comenzará a partir del 1 de enero. Pero del análisis del presupuesto habrá ocasión, Josefina y José Ángel, de analizar a profundidad las líneas de gobierno que se desprenden de ahí, y eso nos dará la ocasión de comentar en sesiones posteriores este interesante tema. Por lo pronto, les reitero a los dos un cálido saludo y a través de ustedes a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, doctor, y hasta la próxima.